Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más. Este video no tiene la intención de crear división ni odio, sino todo lo contrario en el sentido de exponer lo que creemos, por si de alguna manera pueda servirle a alguien. Tampoco se ataca a la persona que crea lo que expondremos, sino más bien, mostrar de dónde se han basado algunos líderes espirituales religiosos, para dar enseñanzas y doctrinas que según ellos son sacadas de la Biblia a sus seguidores, que en la actualidad predican lo que han aprendido de ellos. ¿Es el alma inmortal? ¿Es el todo de un ser humano? ¿El alma es parte de lo espiritual, o también encierra a lo material? Una vez más aclaro, yo no soy pastor ni maestro, tampoco teólogo ni apologista, solo trato de compartir lo que comprendo, sin la intención de confundir o dar mensajes que salgan de la sana doctrina. Sea Dios quien nos dé entendimiento sobre estas cosas, porque, aunque nos parezcan irrelevantes, definen la creencia de muchos y pueden llevar a un error, siempre siendo el foco de todo Jesucristo, porque recordemos que Él se hizo en forma de hombre, y lo que se nos enseñe sobre los hombres, terminará para muchos siendo lo mismo para nosotros en lo referente a la humanidad. Como creyentes, tenemos que estar alertas a mensajes que escuchamos y pedir la dirección al Señor para entender más allá de lo que se nos diga. Al final de este video comprenderás el porqué de lo que te digo. Observando el libro titulado Estudios en las Escrituras de Charles Russell, fundador de los Testigos de Jehová, pude ver en lo referente a la resurrección de Jesucristo cosas llamativas donde se explica, entre otras cosas, que el Señor se apareció luego de resucitado con diferentes cuerpos, y que no eran el mismo que tenía antes de morir. Algo que la Biblia no dice, y es obvio que es una presunción personal de este hombre. ¿Pero por qué? Claro está, porque para este hombre y para miles de testigos de Jehová Jesús no es Dios. ¿Y qué tiene que ver esto?, preguntarás. Te lo digo, la intención aquí es mostrarnos que el Hijo de Dios murió, claramente murió su carne, y ellos creen que la carne también es el alma, por lo tanto todo murió de Cristo, y al dejar de existir en esos 3 días, según ellos, hasta ser resucitado, demuestra que Jesús no es Dios, pues Dios no puede morir. ¿Se entiende? Russell sí lo entendía, y esta es, sino la más importante de sus intenciones, la cual hoy replican millones de testigos de Jehová, que el alma es el todo del ser humano, pero ese todo es el cuerpo está vivo, solo por el soplo de vida, explican, que nos dio el Creador, y de ahí los sentimientos, pensamientos, etc., pero el cuerpo al morir, deja de existir. Por lo tanto, si Jesús murió en cuerpo, según ellos, Jesús no es Dios, porque dejó de existir por 3 días, y Dios nunca deja de existir. Ese es el foco, escondido detrás de todo esto, por el cual Russell enseñó esto, usando pasajes bíblicos a medias y nuevamente, hoy repiten no solo los testigos de Jehová, sino muchos otros que han sido alcanzados por este mensaje sin darse cuenta. Amigos, este mensaje no está centrado en nosotros, sino en contra de Cristo. Sé que un testigo de Jehová está totalmente convencido de que sus creencias están basadas en la Biblia. Eso le enseñaron. ¿Sabe un testigo de Jehová que en sus atalayas se describe que Malaquías 3 habla de Russell según ellos? ¿Puedes creerlo? Te dejo la tarea para que lo averigües. Sí, según ellos, Malaquías habló de Russell. Cito. Malaquías 3. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Según el cuerpo gobernante, el mensajero a quien se refiere Malaquías 3 es Russell, y el ángel del pacto es Jesús. ¿Puedes creerlo? Entonces, ¿de verdad te basas en la Biblia, o en lo que te explica el cuerpo gobernante basado en las ideas de Russell? Veamos entonces si Pablo pensaba, o mejor dicho nos enseñó algo diferente a lo que enseñó Russell. Pablo dijo, 2 de Corintios 5. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos, y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y también agrega, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, y presentes al Señor. Sé que aquí, para defender la postura de que el alma no es algo interno, o sea nuestro ser que reside en el tabernáculo, según Pablo el cuerpo terrenal,
algunos dirán que Pablo en realidad se está refiriendo a estar o no estar presente a los corintios. Sin embargo, si tú analizas el texto, él dice que si está presente en el cuerpo, está entonces ausente del Señor. Preguntémonos entonces. Pablo le estaba diciendo a los corintios que si él estaba físicamente con ellos, significaba no estar en la presencia del Señor, o Pablo está hablando de otra cosa. Miremos más de sus escritos. Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. ¿Queda claro a lo que Pablo se está refiriendo? Notemos que él dice de que está puesto en estrecho entre ambas cosas. Una de ellas es estar presente en el cuerpo para los hermanos en la fe como apóstol, o sea vivo físicamente, y la segunda cosa que le inquieta es morir, para estar presente con el Señor. Son dos cosas distintas según Pablo, ¿no? Ambas cosas son más de una es terrenal, la otra, celestial. Sabemos que habrá resurrección del cuerpo, luego lo veremos, el punto es que Pablo desea estar ausente del mismo, para estar junto al Creador, y esto es en su presencia celestial. Pablo no dice que él esperará la resurrección para estar con el Señor, sino que una vez que él muera, estará con el Creador. Sigamos. Russell, en la página 129 del tomo 2, del libro Estudios de las Escrituras que él escribió, dice lo siguiente, algo que al día de hoy repiten y creen los testigos de Jehová, cito. El cuerpo de nuestro Señor fue, sin embargo, sacado sobrenaturalmente de la tumba. Porque si hubiera permanecido allí habría sido un obstáculo insuperable para la fe de los discípulos, que aún no estaban instruidos en las cosas espirituales ya que el Espíritu no había sido dado. No sabemos nada de lo que fue de él, excepto que no se pudrió ni se corrompió. Ahora agrega. Si se disolvió en gases o si todavía se conserva en algún lugar como el memorial del amor de Dios, de la obediencia de Cristo, y de nuestra redención, nadie sabe. Bien, analicemos esto. Si vemos, al último él dice, nadie sabe. Esto parece ser loable, pues está haciéndose a un lado sin definir tajantemente qué es lo que pasó, pero ¿sabes qué? La idea ya está instaurada subliminalmente en la mente de sus seguidores. Muchos testigos en décadas anteriores creyeron que el cuerpo fue vaporizado, otros que fue llevado a algún lugar y que se conserva hasta hoy. Entonces, aunque supuestamente nadie lo sabe, el testigo de Jehová cree esto, a fin de cuentas se los dijo uno, sino el principal de sus grandes maestros. Sinceramente yo creo que esto es una blasfemia en la cara, no al testigo de Jehová, pues éste acepta sin cuestionar nada de lo que viene de sus líderes, sino al Señor. ¿Será que Russell quizá pensaría muy personalmente que el cuerpo del Señor estaría conservado al estilo de cómo se conservaban las momias en las pirámides? Parece exagerado, ¿verdad? Déjame explicarte. Recordemos que Russell, entre tantas cosas, usó como guía la pirámide de Giza, que según él, era el testigo que Jehová tenía en Egipto, él le llamó la Biblia en piedra, puedes averiguar sobre el tema. Buscaba hacer coincidir la cronología bíblica, profecías, textos, fechas etc. con la gran pirámide de Giza, puedes ver su libro Estudios en las Escrituras volumen 3 capítulo 10 principalmente. Hizo cálculos matemáticos con las longitudes de los pasadizos y pasillos de la misma, asignándoles un mensaje místico de parte de Dios, que a él le había sido revelado. Sí, pulgadas versus año textos y profecías, le sirvieron para entender el mensaje oculto y descifrar el fin de los tiempos. Basado en creencias numerológicas, relacionadas con el esoterismo, pensó que estaba decodificando el mensaje oculto de Dios en la pirámide. Concluyó entre otras cosas, el reinado de Cristo invisible en 1914. Hoy en día el cuerpo gobernante, de alguna manera reconoce públicamente, que su hermano Russell, y ojo según ellos mismos, tuvo una interpretación algo confusa sobre este tema, ya que cae de maduro, que Egipto era cuna de paganismo, y la pirámide de Giza no podía ser el testigo del que habla Isaías 19:9 donde dice que en aquel día habrá un altar a Jehová en Egipto. Si bien sabemos,
que el cuerpo gobernante enseña que Dios tiene un conducto, o sea un canal que nos trae su palabra e intenciones a los hombres, y que ese canal es el cuerpo gobernante, y claro, empezando desde Russell, el primer mensajero de Malaquías 3, según ellos, con esta nueva luz, parece ser que el emisor del mensaje, o sea Jehová, se confundió, no así el conducto, Russell y el cuerpo gobernante, pues ellos solo son el conducto del mensaje que sale de Jehová, no el mensaje, ellos solo lo transportan para alimentar el pueblo. ¿Se entiende? ¿Crees que Jehová puede confundirse y que necesita nueva luz para decirnos que se equivocó en enseñarnos semejante cosa? ¿O será que estos hombres no son el autoproclamado conducto de Jehová y se equivocan por ser hombres? ¿Acaso según Jesús no es el Espíritu Santo quien nos guiaría y por obviedad no necesita de nueva luz para enseñarnos, para interpretar semejante cosa? Como digo, aún así, ellos lo reconocen, pero ¿sabes qué? Siguen creyendo lo mismo. O sea, reconocen el error, pero no lo cambian. ¿Entiendes entonces la relación escondida entre decir que el cuerpo del Señor está reservado, inerte, en algún lugar, al estilo de una momia? ¿No tenía este hombre pasión por las pirámides? ¿No conservaban en las pirámides las momias? Luego dice que de ninguna manera el cuerpo fue corrompido. Ok, el Salmo dice, no dejarás mi alma en el Seol, ni que tu santo vea corrupción. Él, de ninguna manera puede decir que el cuerpo fue corrompido, porque sabe que el salmista se refiere al Mesías, y esto no puede cambiarse, pero a la vez lo hace en el sentido de conservación, quizá como lo dijimos, o en el mejor de los casos como segunda opción, de que el mismo fue disuelto por gases. Todo esto lo digo con la siguiente intención. Muchos hoy repiten lo que este señor enseñó sobre el alma, pero para muchos otros, nos es difícil creerle sin cuestionarse nada, sabiendo que sus creencias, entre otras cosas, están basadas en algunos casos en la pirámide de Giza. ¿Puede realmente un supuesto hijo de Dios basarse en esoterismo y numerologías? ¿Puede enseñarnos realmente lo que es el alma entonces? Él dijo que el alma no es algo interno que está relacionado a lo espiritual del hombre y dentro de él, sino más bien que es el resultado del soplo de vida del Creador sobre la carne, y este todo conforma el alma. Para empezar, veamos textos que cita el cuerpo gobernante en sus publicaciones sobre el alma, refiriéndose a que los mismos nos demuestran que el alma es el cuerpo que respira, y eso es el ser humano, nada tiene que ver con lo espiritual y mucho menos que el alma sea inmortal, según ellos. Citan por ejemplo Ezequiel 18:20 que dice: el alma que pecare, esa morirá. Bien, parece ser que este texto nos está indicando que efectivamente, el alma se refiere a la carne, pues la carne es lo que muere. Quiero que analicemos muy lentamente esto, y te pido que tengas paciencia para que entiendas el punto. Primero, decir que todos sabemos que el Antiguo Testamento era sombra del Nuevo. En simples palabras, lo que está escrito bajo velo, en el Antiguo Testamento, es revelado y explicado en el Nuevo. Bien, sin irme del texto en cuestión, vamos a ver algunos puntos para concluir finalmente en el mismo. Por ejemplo, algo muy usado por los testigos de Jehová para probarnos que cuando el ser humano muere, técnicamente deja de existir, pues su cuerpo lógicamente muere, es Eclesiastés 9:5 que dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos no saben nada, ni tienen ya ninguna recompensa, porque su memoria está olvidada. Al testigo, le enseñaron que justamente, el hombre al morir, ya no piensa ni tiene memoria, y por lo tanto no hay un alma que siga viviendo en sentido espiritual. Lo que no le enseñaron, o mejor dicho estoy seguro que jamás le recalcaron, que Salomón está hablando de lo que le sucede al hombre mientras vive en esta tierra, o sea debajo del cielo, miremos. Eclesiastés 1. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Notamos que el rey Salomón, autoproclamado predicador, nos dice qué es lo que sucede debajo del sol. Notamos que él no está hablando de lo que sucede sobre el sol, o sea en lo celestial. Luego dice. Verso 9. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se puede decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. Salté algunos versos, que hablan de cómo el viento va del norte al sur, claro, algo típico de cómo funciona principalmente en el lugar geográfico, o sea debajo del sol donde él vivía, pues en otros lugares va en direcciones diferentes.
Habla del curso de los ríos, de generaciones que van y vienen, etc., y nos dice que lo que ha sucedido en épocas anteriores, sucederá nuevamente, pero que de todos modos ya no habrá memoria de ello. Pregunto. Si no habrá memoria de los ríos, que generaciones pasadas vieron correr, también el sentido de las direcciones que tuvo el viento, etc., significa que estos, el viento y los ríos, no existirán más, o está diciendo algo distinto. Repitamos lo que dice en Eclesiastés 9:5. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. De nuevo, ¿notamos que se refiere a lo que sucede debajo del sol? Por obviedad, ya no hay memoria de tu tatarabuelo, por dar un ejemplo, ni de sus hechos, y a medida de que pasen más tiempos y generaciones, la memoria será totalmente olvidada en el recuerdo, y claro, esa persona que yace en la tumba, ya no piensa, hace falta explicarlo, pero recuerda, se refiere a lo que sucede en la tierra. Si bien Salomón es descrito como el hombre más sabio que ha existido, ahora veamos lo que dice Jesús al respecto. Mateo 12:42. La reina del sur se levantará con esta generación en el juicio y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y mirad. Alguien mayor que Salomón está aquí. Jesús está diciendo que él es mayor que Salomón, ¿sabes por qué? Porque Jesús, si conoce lo que sucede, no solamente debajo del sol, sino también por encima del sol, o sea lo que sucede más allá de la carne y materia, él sabe lo que sucede en el ambiente espiritual, cosa que Salomón no sabía. Recordemos esto, Juan 3:13. Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Según esto, Jesús sí puede contarnos, y de hecho lo hizo, de lo que sucede en el cielo. Por ejemplo, a Nicodemo le dijo un verso anterior. Juan 3:12. Si os he dicho cosas terrenales, y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Nicodemo no entiende cómo es que tiene que nacer de nuevo, según lo que le dice Jesús, nacer del Espíritu, pues es viejo, y está vivo, como nacería de nuevo. Claro, Jesús sabe que él está muerto. ¿Pero sabes cómo? Sí, espiritualmente. También Jesús nos dijo, el que no naciere de agua y de espíritu no puede heredar el reino de los cielos. De nuevo, ¿cómo es que tienen que nacer de nuevo, los que están vivos? Esto se refiere a la muerte espiritual. Amigo, la palabra muerte no se refiere a dejar de existir, sino a separación. Cuando un hombre muere, es su espíritu, algo muy finito que roza con el alma según el contexto, pues no hablo del soplo de vida, sino del hombre interno, que se separa de su cuerpo. Adán no murió físicamente el día que comió, pues vivió cientos de años más después de hacerlo, pero sí lo hizo de forma espiritual, pues hubo una separación, o sea muerte, una separación de Dios y el hombre. Nunca más volvieron a tener esa relación íntima y personal, pues el hombre había muerto de forma espiritual. Por esto, hasta el día de hoy, está innato en todo ser humano y dentro de él, ese vacío que el hombre siente en su interior, el cual quiere llenar de alguna manera, pero a fin de cuentas no puede conseguirlo. Allí dentro falta algo, y es la unión con Dios que un día dejó de estar en el hombre. Por eso Jesús dice que tenemos que nacer de forma espiritual nuevamente, aunque físicamente estemos vivos. Porque espiritualmente no lo estamos muertos, o sea separados del Creador. Entonces, muerte es separación, ya sea la separación del alma o del espíritu del hombre de su cuerpo, o la separación del alma del espíritu del hombre de Dios. El castigo más grande que tendrá el hombre será la separación eterna de su Creador, y en el mejor de los casos, nacer de nuevo y estar vivos junto a Él. Por lo tanto, cuando se refiere a que el alma que pecare, ciertamente morirá, se refiere a que será separada de la presencia de su Creador. Pues muchos hombres pecaron y aún así, físicamente no murieron el día que lo hicieron. En Apocalipsis, se nos dice, bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección, pues la muerte segunda, no tiene potestad sobre él. ¿Sabes por qué? Porque luego del juicio final, la muerte, o sea la segunda separación será eterna, pero no será así para los salvos, los que tuvieron parte en la primera resurrección. Los líderes de los testigos de Jehová luego dicen que la palabra hebrea referente a alma es nefesh, y literalmente la palabra dice que luego de que Dios sopló sobre el barro, el hombre vino a ser un alma viviente. ¿Estamos de acuerdo con eso? Claro que sí. El alma también se creó en ese momento, y fue viviente, tuvo vida, significa que esto se refiere solo al cuerpo.
También nos enseñan que la Biblia dice que en determinados lugares había muchas almas, y así se refiere a hombres, pues claramente eran hombres de carne y hueso, y no algo espiritual. ¿Está esto sacado de contexto? Por ejemplo, yo podría decir que en un estadio de fútbol había un gran espíritu de aliento, sin embargo, sabiendo de que los espíritus son seres, en este caso no me estaría refiriendo a que en el estadio había un ser espiritual, sino al aliento del público. De la misma forma, podría decir que en ese estadio había 50.000 almas, pero de ninguna manera tampoco me referiría a que había 50.000 espíritus. Esto es un argumento mío. Pero ¿sabes qué? Debe ser la Biblia quien aclare esto, no ellos ni nosotros. De hecho, cuando por ejemplo se nos relata que a un rico le dijeron, necio, hoy vienen por tu alma, nunca se le dice que hoy vendrían por su cuerpo al morir. Mira. Si una persona muere, tú sabes que su cuerpo está en la tumba. ¿Pero entonces a qué se refiere que vienen por el alma? Si el alma fuera el cuerpo, y los ángeles vinieran a llevárselo luego de morir, ¿estaría el cuerpo presente en una tumba? ¿O será que lo que se llevan es el alma, pero en este caso no es la carne? ¿Tú qué piensas? Lo curioso para mí es que ellos solo citan pasajes del Antiguo Testamento, y como vimos, este era un velo desvelado, con el Nuevo Testamento. ¿Por qué no citan versos bíblicos del Nuevo Testamento para explicarnos qué es el alma, y solo lo hacen esporádicamente? Dicen que hasta a los animales se les llamó alma viviente, según ellos derivado de nefes. Suponiéndolo así, en lo profundo se refiere a eso. ¿Es lo mismo un animal que un humano? ¿Fue creado el animal a imagen de Dios como lo fue el hombre? Están sacando de contexto la palabra. Dicen que creer que el alma es algo espiritual proviene de los griegos. ¿De verdad? También nos dicen que el diccionario enciclopédico del cristianismo explica. Esta concepción de alma deriva de la antigua filosofía griega, según la cual, en el hombre, el cuerpo, esma, está separado del alma. ¿Diccionario cristiano? No sabía que teníamos uno. Yo ni sabía que los griegos creían esto, y si fuera así, ¿creían de igual manera en la salvación del alma por medio de Jesucristo como cree un cristiano? ¿O será que el cristiano cree lo que lee, y ellos mezclan las cosas? ¿Los egipcios no creían en muchos dioses y solo adoraban a uno? ¿No hacen esto los testigos de Jehová y por eso son entonces egipcios y enoteístas? Sigamos. Vamos ahora a Apocalipsis 24. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios. Si notamos, son almas de decapitados, pero ¿qué es lo que se decapitó? Claro. Sus cuerpos físicos. Apocalipsis 6:9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Nuevamente, son almas de santos que han sido muertos, sus cuerpos yacen en la tierra, pero sus almas están vivas delante del Señor clamando por justicia, ¿se entiende? Volviendo a Jesús, quien dijo ser mayor que Salomón, y ahora habla de lo celestial, y nos cuenta. Lucas 16:19. Había un hombre rico, que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros, no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, No, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán.
Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Notaste que ambos murieron, y que fueron llevados al seno de Abraham uno y el otro a un lugar de tormento? ¿Notaste que el rico pide que Abraham envíe a Lázaro, el cual está muerto como él en cuanto a lo físico, pero vivos en donde están, y pide mandarlo nuevamente a la tierra, a la casa de su padre para que les diga que lo que él está pasando es real? ¿Qué si ven que Lázaro o algunos de ellos que ha resucitado se sorprenderán y creerán? Resucitado digo, porque dice que lo verán que vuelve de entre los muertos. ¿Cómo es que Jesús nos cuenta esto y nos dice que después de muertos físicamente, siguen teniendo pensamientos, deseos, miedos, preocupaciones, etc.? ¿No es que Salomón dice que ya no se piensa luego de la muerte? ¿Quién es mayor, Salomón o Jesús? Se contradicen. No, de ninguna manera. Salomón, repito, habla de lo terrenal, Jesús de lo sobreterrenal. Ahora bien dirás que es una parábola, me das el sentido del cual se supone que Jesús enseñó esto, ¿y para qué? ¿Qué nos estaría enseñando más allá de lo que de forma lógica simplemente se da a entender? Y después de todo, ¿dice que es una parábola? Si lo fuera, las parábolas están redactadas como ejemplos didácticos y prácticos sobre cosas que existen, nunca jamás se refieren a lo que no existe. ¿Te explicaron eso, o te dijeron que solo son simbolismos? Por ejemplo, la parábola de las semillas que caen en diferentes tierras, claro que es figurativa, pero la pregunta sería, ¿las semillas y las distintas tierras existen? ¿Sí, verdad? La parábola sobre el buen samaritano, ¿es solo imaginación de Jesús o los samaritanos existían en su tiempo? ¿Sí, verdad? Lo mismo te pregunto sobre la parábola del hijo pródigo, ¿los hijos existen, verdad? ¿Por qué dices entonces que el destino y el lugar a donde fueron luego de morir el rico y Lázaro, según Jesús, es algo que no existe? ¿Cuál sería el motivo para lo que lo dijo? ¿No crees que Jesús sabe más que el cuerpo gobernante y que Russell sobre el tema? En Juan 3:11 Jesús dice: damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no recibís nuestro testimonio. Ese término, damos, no se refiere a él y los apóstoles, sino a él y el Padre y el Espíritu, pues es él solo quien habla en este pasaje, pero dice que ellos están dando testimonio de lo celestial, pues, a fin de cuentas, es él, el enviado para darnos testimonio de estas cosas. ¿Tú crees que Russell conocía lo celestial más que Cristo? Tampoco yo, tampoco tú, solo Jesús no lo crees. Sino de nuevo, ¿para qué está escrito esto entonces? Bien, como dijimos al principio, el foco detrás de negar esto, la parte espiritual del hombre, no apunta esencialmente a nosotros, principalmente está dirigida a Jesús para decir que cuando murió, dejó de existir y así se nos demuestra que no es Dios, pues dejó de existir por 3 días. Una vez más, esto pensó Russell y todos sus sucesores y el cuerpo gobernante. Pero Mateo 12:40 dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Mi pregunta es, ¿de verdad crees que el corazón de la tierra es una simple tumba como te enseñaron sobre el Seol, o es el seno de Abraham a lo que se refiere? ¿Algo distinto? ¿Estuvo vivo allí en espíritu o alma mientras descendió? Porque Jonás estuvo vivo dentro del pez, nunca muerto, y Jesús lo usa para decirnos que le pasará a él de la misma forma una vez que su cuerpo sea crucificado. Escucha. Efesios 4:8. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Y dio dones a los hombres. ¿Y eso de que subió, qué es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Sabes qué está diciendo aquí? Claro, que Jesús al consumar el pacto de redención y morir en la carne, descendió a lo más profundo de la tierra, y esto no es precisamente una tumba a lo que se refiere, de hecho él estuvo en una tumba en el sentido que un testigo de Jehová le da, pero esa tumba ni siquiera estaba bajo tierra, sino que era un sepulcro sobre la superficie que se cerraba por una gran piedra circular como puerta. Entonces, si estaba muerto sobre la superficie del terreno, y no debajo de él, ¿por qué dice que iba a descender cuando hubiesen matado su cuerpo? No puede referirse al sepulcro, de nuevo, el sepulcro que se usó, no estaba debajo de la tierra, sino encima de ella. Sabido esto, ¿para qué descendió entonces? Amigo, allí lo dice. Para subir a los que estaban en el seno de Abraham, pues ahora tenían el acceso a lo más alto del cielo, pues antes no podían hacerlo, puesto que el sacrificio de justificación perfecto de los justos no se había cumplido todavía, a eso se refiere que llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres.
Sí, descendió, como él lo dijo, no como lo suponga alguien, y de allí sacó a todos esos justos para llevarlos a la morada celestial que anhelaban pero que aún no habían alcanzado, lo hizo estando vivo, ¿verdad? Mateo 12:39. Pero respondiendo él, les dijo, una generación perversa y adúltera demanda señal, y ninguna señal se le dará, sino la señal de Jonás el profeta. ¿Cuál es la señal de Jonás para los incrédulos? Él estuvo vivo en lo profundo de la tierra durante 3 días y 3 noches como Jonás estuvo vivo por el mismo tiempo dentro del pez, pero presta atención, la explicación es para los incrédulos, los que no creían y no creen que él haría esto, y les deja la señal de Jonás, pero aún así no entendieron y no entienden, tal cual como le pasó en su momento a Tomás que dijo. Juan 20:25. Entonces los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto el dedo en el lugar de los clavos, y pongo la mano en su costado, no creeré. Ahora Jesús le dijo. Juan 20:27. Luego dice a Tomás, mete tu dedo aquí, y ve mis manos, y alarga acá tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino fiel. Entonces Tomás respondió, y le dijo, Señor mío, y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pregunta, ¿tú no viste que Jonás, por ejemplo, estuvo dentro del pez, vivo por 3 días y 3 noches, pero lo crees verdad? ¿Por qué no crees que Jesús dijo que era necesario que él hiciera lo mismo, vivo, por 3 días y 3 noches, pero no dentro de un gran pez, sino en lo más profundo de la tierra? ¿Por qué crees solo una de las dos cosas? Volviendo cuando se le apareció a Tomás luego de resucitado, te pregunto. ¿De verdad tú crees que era otro cuerpo que Jesús usó para transformarse, con huecos y demás para que Tomás le reconociera? ¿Sabes por qué no le reconocieron al momento de ser resucitado? ¿De verdad no lo has leído? Según Lucas 24:16, fue porque los ojos de sus discípulos habían sido velados para que no le conociesen. Nunca jamás dice que era porque el Señor Jesús hubiese tomado otro cuerpo. ¿Por qué razón crees lo que dice Russell y no la Biblia? ¿No es que te basas en la santa palabra de Dios? De nuevo, en tus estudios y reuniones con ancianos y eruditos bíblicos, ¿preguntaste alguna vez, o mejor dicho, tocaron el tema, tratando a lo que se refiere este pasaje? Lo dudo, y sé que tú también. Aún así, aunque Lucas nos explique el por qué no le reconocían, tú dirás que Jesús se convertía en los cuerpos que él veía apropiados para la ocasión, luego de resucitado, porque eso te enseñaron, ¿me das el pasaje? También dirás que los ángeles en el Antiguo Testamento se convertían en cuerpos humanos, porque está escrito que se llegaron a las hijas de los hombres, pero, ¿me das el texto, solo uno, que diga que los ángeles se convertían en humanos, o tomaban cuerpos, donde lo dice? ¿Me lo muestras? Claro, te lo enseña el cuerpo gobernante, no la Biblia, para mostrarte que supuestamente Jesús hizo lo mismo. Por favor. Pregúntate algo muy sencillo y a la vez muy profundo. ¿Qué sentido tuvo entonces, que desde cientos de años antes del nacimiento de Jesús como hombre, se profetizara en todo el Antiguo Testamento sobre ese acontecimiento, que nacería de una virgen, y en cuanto a la carne, que debía descender del linaje de la tribu de Judá, etc., si era tan sencillo convertirse en cuerpo y ya? Yo no tengo idea de cómo era la materia de esos ángeles que se allegaron a las hijas de los hombres, pues no lo dice, como tampoco dice que se convertían en humanos o se materializaban. ¿Por qué dices que Jesús hizo lo mismo si tampoco lo dice? Por esto se nos exhorta a no pensar más allá de lo escrito. ¿Comprendes lo que puede causar? Ahora dirás, lo que pasa es que Jesús luego de resucitado traspasó paredes sin abrir puertas, y eso no lo hace un cuerpo de carne. Pregunto, ¿tú piensas que nosotros creemos que a pesar de que sí, fue el cuerpo muerto el que se resucitó, tenía las mismas cualidades, o ahora era un cuerpo celestial con otra gloria como describe Pablo a los diferentes cuerpos? Sabemos lo de cuerpos celestiales, y eso es lo que creemos, son cuerpos con otra gloria, otras virtudes, y por cierto, dice cuerpos celestiales, jamás dice espíritus celestiales, ¿acaso el cuerpo gobernante no lee? Si aún así, yo te dijera que Jesús, antes de morir, caminó sobre las aguas siendo de carne y hueso y eso no puede hacerlo un humano, tú me responderías que lo hizo por un milagro, por el poder de Dios, ¿verdad? Pero usando tu mismo argumento ahora yo te digo. Él traspasó las paredes luego de resucitado en cuerpo material, sin abrir las puertas por el poder de Dios, ¿qué me dices entonces? ¿Acaso
cuando Él caminó con cuerpo de carne y hueso sobre el agua, ustedes no explican que lo hizo por el poder que le dio el Padre. ¿Qué si el Padre le hizo traspasar las paredes con su poder? ¿Ves lo retórico? Lo mismo que tú argumentas, no lo usas para analizar de la misma forma otros textos, que son claros, pues Jesús dijo a Tomás, tócame que soy yo mismo, pues un espíritu no tiene carne ni huesos como ves que yo tengo, sé creyente y no incrédulo. ¿Es muy difícil de entender? ¿Por qué insistes en que es un espíritu sin cuerpo resucitado hoy en día? En Colosenses no se nos dice que en él, tiempo presente, no pasado, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿No lees que dice corporalmente? Pero según Russell y otros tantos, Jesús hoy no tiene cuerpo. ¿De verdad? ¿Es lo que dice la palabra? Siguiendo. La palabra dice, muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Nota, no dice muerto en el espíritu, sino en la carne. ¿Qué es lo que se resucita por lógica entonces? Claro, lo que muere, ¿verdad? ¿Qué murió según la Biblia? Sí, claro, la carne. ¿Qué es lo que se resucitó entonces? Lo que murió, la carne. Ahora dice vivificado en el espíritu, nunca dice resucitado en el espíritu, pues Jesús antes de morir dijo que su alma estaba angustiada hasta la muerte. Él murió con un alma angustiada, desfallecida, su espíritu estaba muy triste y esto es, amigo, lo que se vivificó o fortaleció, no lo que se resucitó, pues no dice eso. No habla de resucitar espíritus, pues los espíritus no mueren a no ser que creas que unos clavos y una lanza pueden matar a un espíritu. Mateo 10:28 dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Cómo pues ustedes, amigos testigos de Jehová, dicen que el alma de Cristo murió? ¿No les está diciendo Cristo, a quien ustedes dicen obedecer, que el hombre no puede matar el alma? ¿No fueron los hombres quienes clavaron sus manos y sus pies? ¿No dices que el cuerpo es el alma, pero Jesús dice que al alma, el hombre no puede matarla? Según Jesús entonces, parecen no ser la misma cosa. ¿Crees que los hombres pueden clavar y matar el espíritu? Toma en cuenta lo siguiente, Jesús comió con los apóstoles luego de resucitado. Si buscas lógica humana a todo y dejas la fe de lado en lo que está escrito, te pregunto entonces, ¿cómo un espíritu puede comer? Presta atención a lo siguiente y observa la intención que tienen tus líderes y su gran comité de traducciones. Salmos 42:5 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. ¿Quieres ver cómo cambia esto traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová para que notes la intención? Recuerda, el salmista dice que dentro de él está su alma, pero ¿qué dice traducción del Nuevo Mundo? Dice esto. Salmo 42:5. ¿Por qué estoy desesperado? ¿Por qué siento esta agitación dentro de mí? Esperaré a Dios, porque lo alabaré de nuevo como mi gran Salvador. Dios mío, estoy desesperado. ¿Por qué no nombran el alma dentro del salmista? ¿Por qué la eliminaron de esta versión? ¿Sabías que en sus versiones anteriores nombraban el alma? ¿Se dieron cuenta de la contradicción de sus doctrinas y ajustaron el texto una vez más? ¿Ves la intención entonces? Lo dejo a tu criterio. Recuerda, no es un ataque a personas, ni a ti, es contrarrestar el argumento mal dado de señores como Russell, del cual ya vimos sobre lo que creía. Si ese mismo señor, que negó la deidad del Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, que estando en forma de Dios no consideró el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, creía en la piramidología. Repito, si ese hombre llamado Russell es, según el cuerpo gobernante de los Testigos de Jehová, el segundo mensajero del cual habla Malaquías 3, entonces la Biblia se contradeciría a sí misma. ¿Crees que la palabra de Dios, la cual es verdadera, del Elohim omnisciente, puede contradecirse, o será que es Russell quien dejó un mensaje errado y peligroso? ¿Estará en lo cierto este señor Russell, de que el alma nada tiene que ver con lo espiritual? ¿Qué es el alma entonces? Creemos lo siguiente, bajo la palabra, no bajo suposiciones, que el alma es el espíritu interno del hombre, no referente al soplo de vida, el cual, al morir la carne, sigue existiendo, siendo Dios el juez para darle su destino. Por si acaso, Salomón dijo también esto del corazón del hombre. Pues Salomón habló del hombre terrenal. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, o sea del hombre. Amigo, no digo que el hombre sea eterno, sino que se puso en la eternidad. El cuerpo material volverá al polvo,
pero de ese polvo resurgirá o resucitará un cuerpo celestial, y esto se refiere a que no tiene las mismas condiciones que el terrenal. Esto es lo referente a que se puso en el hombre eternidad. Salomón lo dice: sea el alma o el espíritu del hombre, o sea el cuerpo celestial salido del cuerpo terrenal que pereció si fuera el caso. ¿No se contradice Salomón, verdad? En la resurrección, el alma, ese espíritu del hombre volverá a su cuerpo donde quiera que esté, aún en el mar, porque escrito está que aún el mar devolverá sus muertos, y esto será para resurrección y el hombre adquirirá finalmente el cuerpo celestial, en gloria tal cual como lo explica Pablo. Juan 5:29. Y los que hicieron bien, saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron mal, a resurrección de condenación. Pablo también explica: la semilla, cuerpo terrenal, muere, pero de ella nace el árbol, cuerpo celestial, ambos son materia, claro, con glorias diferentes. El cuerpo celestial saldrá del cuerpo terrenal que murió, pues un árbol sale de una semilla muerta, no de la nada, lo dijo el apóstol, esto es la resurrección final. Por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Segunda de Corintios 4:16 así lo explica. Por último, ¿recuerdas que el cuerpo gobernante y la doctrina de los testigos de Jehová dice que el hombre una vez que muere deja de existir de alguna manera? Dos cosas que decir entonces. Dos varones dijeron a las mujeres que fueron de mañana a ungir el cuerpo muerto de Jesús lo siguiente: ¿por qué buscáis los vivos entre los muertos? ¿Sabes qué buscaban? Sí, el cuerpo. Los varones le dicen que el cuerpo no está entre los muertos, sino vivo. Y segunda cosa, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Piensas que Abraham, Isaac, Jacob, etc., están muertos espiritualmente? ¿Están en la presencia de Dios hasta el día de la resurrección de sus cuerpos? Tajantemente sí, según la Biblia. Dios te bendiga. Y que el mismo Dios de paso santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nos vemos en la próxima y por favor no dejes de comentar, si hay algo que no haya quedado claro y por supuesto, en lo que no estés de acuerdo. Bendiciones.